Buenas noches. Esta es la lectura del segundo capítulo del libro Soy realmente cristiano. El título del capítulo es No eres cristiano si no has nacido de nuevo. A través de 9 capítulos, el autor nos cuestiona seriamente si cada uno de nosotros somos realmente o no cristianos. Pero ¿por qué habríamos de preguntarnos esto? ¿Y cuál es la ventaja de conocer la verdadera respuesta? Vimos en la clase pasada, en el primer capítulo, que no basta con solamente autollamarnos cristianos, que no es suficiente con creerlo solamente yo, que no es suficiente solamente parecer cristiano. Bíblicamente sabemos y reconocemos que no cualquiera entrará al reino de los cielos, que no cualquiera heredará parte con el Señor. El preocuparnos en saber si formamos o no parte de los hijos salvados por Jesucristo es muy delicado. Es en verdad un asunto de vida o muerte. Hay mucha gente allá afuera, y mayormente dentro de las iglesias, que solo dan una falsa apariencia de ser cristianos y que han tomado muy a la ligera este tema. Y es muy válido que nos consideremos también nosotros dentro de este grupo, no por falsa modestia, sino por no saber exactamente si lo somos. Muchos han creído que la vana repetición de una oración o el hecho de portarse bien, dar diezmos o ofrendar para las iglesias, etc., es esto lo que los ha convertido ya en uno más dentro del libro de la vida. Y no es así. Creen que ya han hecho su mejor esfuerzo y que con esto es suficiente. De hecho, los católicos se llaman a sí mismos cristianos y muchos dentro de otras sectas también lo hacen. Vimos también cómo Jesucristo vendrá y apartará de en medio del rebaño, por un lado a las ovejas y por el otro lado a los cabritos. Esto significa que todo este grupo, tanto ovejas como cabritos, están dentro de un grupo, es decir, dentro de una iglesia, de una congregación. Mas no todos son suyos, no todos le pertenecen. Y si no le pertenecen, van a ser apartados. ¿Pero apartados para dónde? Apartados para el infierno. Lo peor de todo es que durante todo este tiempo, hasta que venga Él, hasta que venga Jesucristo, van a creer que son cristianos, van a creer que son salvos. Tan lo van a creer que en Mateo 25 ellos le van a reclamar. Dice así la Biblia, que ellos le van a reclamar a Cristo y le van a decir: ¿por qué nos has apartado de ti? ¿Por qué no estamos junto con ellos? Y Él los llama como malditos y los condena al infierno. En el versículo 41, Jesucristo los llama como malditos y los condena al fuego. Ahora, esta palabra, esta condenación, esta parte de malditos, es el verso o es la clave para que nosotros, cada uno de nosotros, nos cuestionemos si somos cabritos o si somos ovejas. Si te regresas un poco atrás en Mateo 25, en el versículo 31, Jesucristo nos hace una promesa: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto no es siquiera una parábola como para escuchar a Cristo decir: el que tenga oídos que oiga. No, es una promesa de lo que sucederá y va a suceder en general, y es suficiente para que reconozcamos si somos cabritos, como para que clamemos a Dios porque nos asesine. Sí, ahora, antes de su llegada. Pablo nos pide en 2 de Corintios 13:5: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Nota que el sentido del verso está en plural y al mismo tiempo también está en singular. ¿Qué opinas de ti mismo respecto a tu fe? ¿Qué opinan los demás respecto a tu fe? Vamos más allá. ¿Qué opina Dios en su escritura acerca de ti y de tu fe hacia Él? ¿Estamos o no reprobados?
¿Somos ovejas o somos cabritos? Seamos honestos. Autoexaminarnos es absurdo. Nadie más tiene un alto concepto de nosotros mismos que nosotros mismos, redundando. Y nos sentimos con toda la libertad de poder reclamar, nos sentimos con toda la libertad de poder decirle, pero si en tu nombre hicimos obras, expulsamos demonios, etcétera, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque creemos que somos ovejas. Somos pésimos reconociendo nuestras culpas. Somos pésimos para reconocer nuestros pecados. Por eso es necesario que nuestros hermanos dentro de una congregación, con base en la palabra, nos ayuden a sacar de nosotros mismos a la luz nuestra inmundicia. De modo que seamos libres, cartas abiertas, cartas leídas, como dice la palabra. Eso fue parte de lo que vimos en el capítulo 1 o en la clase pasada. En esta clase vamos a profundizar un poco más en las palabras que acabo de mencionar hace un momento, acerca de que clamemos a Dios porque nos asesine antes de su llegada. Déjame explicarte un poco más. Necesitamos morir en sus manos. Es imperativo. Solo así podremos encontrar vida nueva. Si no morimos en sus manos, moriremos en las manos del diablo. Y éste no hará nada por nosotros, a menos que sea destruirnos eternamente. Para lograr morir en Cristo, necesitamos quitarnos de la cabeza aquello de ver para creer. En Cristo Jesús es totalmente al contrario. Creer primero en Él para poder ver la gloria de sus promesas después. De lo contrario, nada valdrá la pena. Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, alguien tuvo que hablarnos del Evangelio. Tuvimos que creer que cada palabra escrita en la Biblia es la verdad, y por lo tanto, reconocimos que somos pecadores, que vamos directo al infierno con nuestra manera actual de vivir, y que ni yo ni ningún otro humano en la tierra puede salvarme. Solo puede hacerlo Jesucristo, solo Él. Y lo hace ante un Dios todopoderoso que no solamente odia al pecado, sino que también odia al pecador. Es decir, me odia a mí, te odia a ti. Y lo hace todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes constantemente, todos los días, pecamos contra Él. Puedes leerlo en Salmos 5:5 y también en Salmos 7:11. ¿Pero por qué morir? Porque Dios es santo y yo no. Dios no soporta el pecado, menos a quien lo comete. Dice la palabra que no hay un hombre bueno en el mundo, ni aun uno solo. Por lo tanto, yo soy enemigo de Dios y solo tengo un destino: la muerte eterna, la que no tiene resurrección. Con lo anterior en mente, podemos ver en forma más clara que morir y nacer de nuevo no lo podemos hacer nosotros. Mismo Nicodemo cuestionaba a Jesús: esto no es posible. ¿Quién lo puede hacer? Esto depende realmente de un milagro. Esto realmente depende de Dios. Nadie más puede hacerlo. Solamente naciendo de nuevo es que podemos entender su palabra. Solamente naciendo de nuevo es que podemos aborrecer aquello que antes amábamos, el pecado y todas sus formas habidas y por haber. Pero si no es Dios dentro de nosotros, si no es su Espíritu en nosotros, difícilmente nosotros podríamos morir y nacer de nuevo. En Juan 3:6 dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es.
Nosotros comúnmente somos carne. Nosotros, por simplemente nacer, ya nacemos con pecado. Y nacemos amando el pecado, siguiendo el pecado. De continuo somos pecadores. No lo reconocemos, no queremos ni siquiera confesarlo, no queremos declararlo, porque estamos cómodos en este mundo, estamos cómodos con las cosas de la carne. Sin embargo, cuando creemos en el Evangelio, cuando encontramos a Jesucristo en nuestra vida, nosotros vemos esa maldad en nosotros y queremos confesarla, y queremos declararla, y queremos entregarla. ¿Para qué? Para que nuestro viejo ser muera. Y entonces este nuevo hombre, el que nace, el que ahora se vuelve cristiano, cristiano para entenderlo, como lo dice la Biblia, fue mencionado para aquellos que al principio creyeron en Jesús, en su obra, en su sacrificio. Esos fueron los primeros hombres y mujeres a los que se les llamó cristianos, a los que creyeron en Jesucristo. Si ahora cualquiera de nosotros, aún nacidos o no nacidos dentro del cristianismo, dentro de una familia cristiana, pero reconocimos a Cristo porque alguien nos habló de él, lo que nace en nosotros es el deseo innegable de morir al pecado, de ya no querer seguir siendo de la misma manera. Pero no podemos hacerlo, para entenderlo de alguna otra manera, como si simplemente te cambiaras de una ciudad a otra. O bueno, como si cambiaras de ser mexicano a estadounidense. No puedes hacerlo. Por más años que tú vivas del otro lado, tú no puedes ser estadounidense. Obtendrás la residencia, etcétera, etcétera, pero tú de naturaleza eres mexicano. Nosotros de naturaleza somos pecadores. Tú de naturaleza no podrías ser estadounidense, a menos que nacieras de aquel lado. Por hablar de Estados Unidos, podría ser cualquier país. De naturaleza nosotros no podemos ser hijos de Dios. La Biblia dice que nosotros somos hijos de pecado, hijos del diablo. Vivimos pendientes de esa parte, colgados de esa parte, y a menos que Cristo sea nuestro Salvador por nosotros reconocerlo, entonces nosotros cambiamos nuestra naturaleza. Entonces nosotros cambiamos de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Pero no hay un intermedio, no hay estamos jugando a la cuerdita, o ahorita sí, ahorita no. O eres de uno o eres de otro. Y de eso se trata precisamente esto, de reconocer en dónde estamos parados. Cristo vino y sació la ira de Dios. En esto creemos. Creemos en el verdadero valor del sacrificio en la cruz. Y cuando creemos en este acto sublime y en su actor principal, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra pasión por las cosas del mundo. Los confesamos a Cristo, renunciando absolutamente a ellas. Y somos perdonados, aceptos como hijos, morimos a la carne y empezamos una nueva vida espiritual. Empezamos a dar nuevos frutos, como un árbol. Así somos trasplantados de un terreno a otro. Y el milagro ocurre cuando, conociendo aquel viejo árbol, veíamos frutos desagradables. Pero ahora los nuevos brotes, las nuevas hojas, los nuevos frutos son dulces, son agradables, son comestibles. No hay reproche en ellos. Y este árbol está plantado junto a las aguas del Espíritu Santo, como dice la palabra. Ahora, si lo piensas un momento, cuando tú trasplantas un árbol de un lado a otro, por pequeño o grande que sea, sigue siendo el mismo árbol. Por eso es que aquí se requiere de un milagro. No porque cambies a un árbol, a un pino o a un manzano de un terreno a otro terreno, ya no va a dar manzanas.
No porque cambies a un ciruelo, ahora aquel trasplantado o este mismo árbol como ciruelo trasplantado en otro terreno, ahora va a dar peras. Eso es imposible. Pero no lo es en Dios. En Dios te arranca de raíz desde un lado, te planta en su tierra, te planta en su nuevo lugar y se marchita, se seca todo lo anterior y tú empiezas a dar nuevos frutos, frutos del Espíritu, amor en vez de rencor, gozo en vez de tristeza, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, fe, bondad. Todos estos son nuevos frutos, frutos que antes no teníamos dentro de nosotros. Y estos nuevos frutos los vamos a estudiar más adelante, uno a uno. Estos nuevos frutos son permanentes, no son nada más del momento, no son de temporada. Antes, en el anterior terreno, en nuestro mundo pecador, podíamos hacer algunas buenas obras y creíamos que éramos buenos. Creíamos que ya la teníamos ganada. Pero ahora en este nuevo terreno, ahora en este nuevo trasplante, nosotros no somos así. Nosotros damos frutos continuos. Frutos de bien, frutos de fe, frutos del Espíritu. Esa es una gran diferencia. Mateo 3:8 nos dice al principio, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. En el mismo, pero en el versículo 10 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuidado con esto. No solamente son obras, sino son los frutos continuos. Entonces, buscando convencernos de si somos realmente o no cristianos, necesitamos ver dos cosas. Una, si emanan estos nuevos frutos de nosotros para con los demás y para con nosotros mismos. Y dos, si como viejos árboles derribados, los frutos de la carne han caído por haberse secado cada una de esas viejas ramas. Es decir, si ya no amamos el pecado, si ya no nace de nuestro corazón el pecar. Hay que tener muy presente esto. Las siguientes preguntas nos ayudan mucho en esta cuestión y ojalá las puedan apuntar. Número 1, ¿crees en la verdadera doctrina? Número 2, ¿odias el pecado en tu vida? Número 3, ¿perseveras en la fe día con día? 4, ¿amas a los demás? ¿Amas también a los que te odian? Número 5, ¿amas al mundo más que a Dios? Llámese familia, padre, madre, hijos, amistades, trabajo, propiedades, etcétera. Cualquier cosa que no sea Dios. Recuerda, Dios no nos dio la Biblia para acusarnos y condenarnos al infierno. No se trata de eso. Conocemos gente que estuvo muy involucrada en este asunto. Conocemos gente que ha estado dentro del Evangelio, que ha estado dentro de la iglesia cristiana, que ha estado incluso en institutos bíblicos y que han malinterpretado la Biblia, que han malinterpretado la palabra de Dios, tanto que hoy viven en el pecado total. Ni siquiera hace falta mencionar uno solo de ellos. Simplemente viven apartados de Dios. Es un riesgo muy grande por simplemente haber malinterpretado su palabra.
Dios no nos dio la Biblia para acusarnos, repito. Nos la dio gratuitamente con una promesa. La promesa de salvarnos y darnos nueva vida. Ezequiel 36, 26 dice, y el 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Esto último es necesario subrayarlo. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Dios nos dio sus preceptos, ¿en dónde? Aquí, en la Biblia. No nos lo dio en rencor, no nos lo dio para condenarnos, nos lo dio en su amor, porque nos ama, para que los pongamos por obra. Y cuando los ponemos por obra, estamos ganando la salvación. No por obligación, sino por amor. Amamos sus preceptos. ¿Por qué los amamos? Porque nos dio un corazón nuevo. No nos dio un corazón de piedra que teníamos antes. Nos dio un corazón nuevo. Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este es el resultado de haber nacido de nuevo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que los hermanos de la congregación tienen que ver dentro de nosotros. Que nosotros no amamos el pecado, que nosotros no practicamos el pecado. Necesitamos que los demás nos conozcan, no solamente nosotros vernos ante el espejo, sino que nosotros seamos espejo frente a ellos y ellos frente a nosotros, para que cada uno pueda decirnos, hey, cuidado, estás haciendo esto de la manera equivocada. Hey, cuidado, Dios no te permite hacer esto. Dios no te permite desobedecer. Dios no te permite fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no amamos el pecado. Con este corazón nuevo que Dios nos da, amamos a Cristo, amamos su voluntad. Somos obedientes a Él. Porque ahora le pertenecemos, así de simple. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y no hay manera de volver a ellas. Una buena señal de que tú o yo hemos nacido de nuevo es que ahora luchas contra el pecado, cosa que antes no hacías. Lo identificas en ti, lo identificas en tu hermano y no deseas volver a caer en él. Vienes a los pies de Cristo y lo confiesas, no lo presumes. Lo confiesas, es decir, te acusas a ti mismo ante Cristo. Vengo a decirte que esto lo hice en tu contra. Vengo a decirte que te ofendí. Queda claro cómo es el confesar tus pecados. Es acusarte ante Él, tú, no el diablo. Tú reconoces el pecado. Y se lo confiesas. Y estás dispuesto a pagar las consecuencias por haberlo cometido. Estás dispuesto a pagar esas consecuencias. Pregunta, ¿esto está sucediendo en tu vida? ¿Esto está sucediendo en tu vida ahora? ¿O sigues simplemente justificándote? Concluimos entonces. Reconozcamos que Dios es la única causa de nuestra salvación. Nadie más. Nadie más. Estar cansado de mi pasada manera de vivir en pecado, ayer, hoy en la mañana, hace años, estar convencido de esto es lo que me conduce al verdadero arrepentimiento. Ojo,
Arrepentimiento no es remordimiento. En el libro de justificación y regeneración, habla de un hombre que fue muy borracho en su vida y que a causa de su borrachera abandonó a su familia y que su hijo murió. Un día llegó y su hijo estaba muerto en los brazos de su esposa. Pero él llegó totalmente alcoholizado, totalmente borracho. Y al ver la escena, se arrepintió aparentemente, pero era solamente remordimiento. Y con muchas lágrimas y con mucho llanto, llegó al sepelio, enterró a su hijo y prometió nunca más tomar una gota de alcohol. Nunca más. 2 horas más tarde, estaba entrando a su casa muerto y ahogado en alcohol otra vez. Arrepentimiento no es remordimiento. Solamente tenía remordimiento por sus culpas, pero no dejó de hacerlo. Ninguno de nosotros puede hacerlo, a menos que nos arrepintamos realmente y que nos arrepintamos ante Cristo, como para que nosotros tengamos dentro de nosotros al Espíritu Santo y entonces reconozcamos que somos pecadores y que en este arrepentimiento que ahora tenemos nos transformamos y dejamos de amar ese alcoholismo, en fin, lo que sea. En el arrepentimiento hallamos la gracia de Dios hacia nosotros y no así a un juez. Hay una gran diferencia entre la gracia y la ley. Desecha toda idea de que si no te arrepientes, no pasa nada. Déjame leerte Salmos 7 del 11 al 13. Date cuenta de que es necesario arrepentirte, pero arrepentirte genuinamente. No solamente, como dijimos hace rato, en remordimiento, sino arrepentirte. Salmos 7 del 11 al 13 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué dice aquí? Que ha preparado armas de muerte. ¿En contra de quién? De los que no se arrepienten de sus pecados. En contra de los que no se arrepienten. Y no es una amenaza. No es solamente te voy a jalar las orejas. Dios siempre cumple sus promesas. No es una amenaza, es una promesa. De modo que ven a Cristo. Ven a Cristo, todavía es tiempo. Y deciden hacer de nuevo en Él, con Él y para Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta clase, Padre. Gracias porque podemos ver en nuestro corazón, dentro nuestro, si todavía hay remanentes, Señor, si todavía hay ramas con hojas secándose, Señor, de aquel pecado, de aquella vieja manera de vivir. Y si alguno de nosotros encuentra todavía raíces de pecado, Señor, las ponemos en tus manos, las mías, las de mis hermanos, para que tú las cortes de raíz, Señor, para que tú las deseches, para que tú nos arranques del lugar donde estábamos sembrados, Señor, y nos lleves a tus terrenos, nos lleves cerca de tus aguas, Señor.
crezcamos nuevos, Señor. Que reconozcamos dentro de cada uno de nosotros, Señor, si somos realmente o no cristianos, Señor. Que cada uno de nosotros tenga el valor de acercarse a otros, hermanos en la fe, para que podamos reconocer, Señor, vernos unos a otros, examinarnos unos a otros, con este nuevo corazón, Señor, con este nuevo corazón de carne, que puede hablar verdad y que puede confrontar al hermano que está en pecado, de tal manera que el hermano cambie su vida, de tal manera que el hermano abandone el pecado en el que está, de tal manera que nosotros, Señor, reconozcamos que solo por tu gracia podemos ser salvos. Nos entregamos a ti, Señor, y confiamos en que harás y cumplirás cada una de tus promesas, así las buenas como las malas, Señor. Pero no queremos enfrentar a un juez, queremos enfrentar a un Padre, Señor, frente a frente, para poder extender los brazos y recibir tu abrazo y recibir tu sonrisa en nosotros, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.